El 14 de noviembre de 1997, Ignacio Callis, un hombre que afirmaba haber nacido en 1835, buscó ayuda en una clínica psiquiátrica en la Ciudad de México. Le reveló a su terapeuta un oscuro secreto que dejó a todos atónitos. Yo, el doctor Manuel Gutiérrez, estaba apenas en mi segundo año como terapeuta en la clínica psiquiátrica San Ángel en la Ciudad de México, cuando Ignacio entró por primera vez en mi vida, trayendo consigo un aura de misterio y desesperación. Era una fría tarde de noviembre, el tipo de frío húmedo que parecía penetrar hasta los huesos y hacía que las paredes de la clínica se sintieran aún más opresivas. Una densa niebla cubría la ciudad, transformando las calles en laberintos de sombras. Mientras miraba por la ventana, tratando de descifrar las formas indistintas afuera, noté un movimiento lento en la entrada principal. La figura que entró parecía fuera de lugar, como si el tiempo hubiera cometido un error al situarla allí. Ignacio, un hombre de apariencia frágil, caminaba con una vacilación que rozaba la desesperación. Sus hombros estaban encorvados, como si llevaran una carga invisible, y sus pasos eran tambaleantes, indicando una extrema fatiga. Temblaba visiblemente y su respiración parecía forzada. Cada exhalación era un esfuerzo consciente. Su cabello, una mezcla de mechones grises y blancos, caía desordenadamente sobre su frente, mientras que su piel, de un tono pálido, casi cadavérico, se estiraba finamente sobre los huesos, dándole una apariencia casi espectral. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. No eran los ojos de un hombre de edad avanzada, sino de alguien que había visto más de lo que cualquier ser humano debería ver. Había un conocimiento profundo y oscuro en ellos, un abismo de experiencias que lo dejaba de alguna manera fuera de sincronía con el mundo a su alrededor. Ignacio se dirigió directamente a la recepción, sus ojos fijos en la recepcionista como si ella fuera su última esperanza. Su voz, baja y ronca, parecía cargada por una corriente de urgencia que no podía ser ignorada. «Necesito ser internado. Por favor», imploró, sus palabras entrecortadas por el pavor que se instalaba en su garganta. La recepcionista, aparentemente acostumbrada a manejar emergencias, dudó por un breve momento, quizá percibiendo la desesperación genuina en la voz de Ignacio. Cuando finalmente me llamaron para atenderlo, algo en él me intrigó profundamente. Al acercarme, sentí un escalofrío, una intuición de que ese encuentro no sería como los demás. Ignacio aparentaba estar en sus 80, pero había una perturbadora inconsistencia en su presencia. Algo en la forma en que se movía, en la manera en que sus ojos recorrían la sala, transmitía la impresión de que había vivido mucho más de lo que su apariencia sugería. Era como si, detrás de esa figura frágil, hubiera un ser que ya había soportado el peso de siglos. «Mi nombre es Ignacio», comenzó mientras se acomodaba con dificultad en el sillón frente a mi escritorio. Su voz llevaba una carga emocional que parecía presionar el aire a su alrededor, haciendo el ambiente más pesado. «Y estoy aquí porque llevo un secreto que ya me ha costado décadas de sufrimiento y aislamiento». Sus ojos encontraron los míos, y en ese momento sentí como si me desafiara a creer en su historia, por más absurda que pudiera parecer. Me presenté como el doctor Manuel Gutiérrez, manteniendo mi voz lo más calmada y reconfortante posible. «Estoy aquí para ayudar, Ignacio». «Puedes confiar en mí», respondí, intentando disipar la tensión evidente. Él permaneció en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro, buscando alguna señal de que sería capaz de entender el horror que estaba a punto de revelar. Finalmente, asintió, aunque con una palpable reticencia. «Pero tomará tiempo», murmuró, como si se estuviera preparando para desenterrar recuerdos que preferiría dejar enterrados. «Tiempo para que pueda confiar en ti completamente». Al segundo día, Ignacio parecía más dispuesto a abrir las puertas de su pasado. Sin embargo, había una inquietud latente en cada uno de sus gestos. Sus manos temblaban levemente, y sus ojos, eternamente vigilantes, no podían fijarse en un punto específico. Los desviaba constantemente hacia las ventanas, como si algo afuera lo estuviera esperando, algo invisible para todos excepto para él.
Lo observé atentamente mientras se acomodaba en el sillón, notando cómo sujetaba con fuerza el brazo de la silla, los nudillos blanqueándose, como si necesitara ese contacto físico para anclarse a la realidad. El silencio se extendió entre nosotros, cargado, denso, hasta que Ignacio finalmente decidió hablar. Yo nací en 1835, en una pequeña ciudad de Francia, comenzó, su voz baja y ronca, cargada de un peso que parecía aumentar con cada palabra pronunciada. Sus ojos, en ese momento, buscaron los míos, buscando una reacción, tal vez esperando incredulidad o sorpresa. Mantuve mi expresión neutral, animándolo a continuar. Era solo un joven en esa época, prosiguió, su voz ganando un poco más de fuerza a medida que se sumergía en sus recuerdos. Fui soldado, parte de una pequeña guarnición enviada en una misión en un bosque denso. Pero fue allí, en esa oscuridad sofocante, donde mi vida cambió para siempre. Hizo una pausa, sus ojos volviéndose nuevamente hacia la ventana, como si, de alguna manera, estuviera reviviendo ese momento oscuro. Pude ver un escalofrío recorrer su espalda. Cuando volvió a hablar, su voz era casi un susurro, como si el recuerdo en sí tuviera el poder de invocar lo que describía. Durante una patrulla, mis compañeros y yo nos encontramos con algo extraño, una figura misteriosa, una sombra entre los árboles, y por alguna razón fui el único que la vio. Parecía esperarme. Tragó en seco, sus ojos ahora fijos en mí con una intensidad casi perturbadora. Esa figura me llamó por mi nombre, dijo, su voz temblando levemente, susurrando promesas de poder, de longevidad, cosas que, en ese momento, era demasiado joven para entender, pero había algo siniestro en sus palabras, algo que solo comprendí demasiado tarde. Ignacio cerró los ojos por un momento, como si intentara alejar el recuerdo, pero pronto los abrió, resignado. Fui maldito, doctor Gutiérrez, continuó, su voz quebrada por la emoción. Desde ese día no puedo morir, pero mi inmortalidad tiene un precio terrible. Hubo un silencio pesado antes de que encontrara el coraje para continuar. Para seguir vivo debo drenar la vitalidad de otros, dejarlos en un estado de catatonia mientras yo absorbo sus fuerzas. Así es como sobrevivo, pero también es así como vivo en un infierno perpetuo. El dolor en sus ojos era palpable, y podía sentir el peso de su confesión extendiéndose por la habitación, volviendo el aire más denso, más difícil de respirar. En los días que siguieron, Ignacio reveló más fragmentos de su interminable y tortuosa existencia. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar sobre sus hombros, como si estuviera descargando siglos de dolor acumulado. Sus ojos, siempre cargados de un cansancio antiguo, parecían vagar por un pasado que sólo él podía ver. Pasé décadas, comenzó, la voz baja y teñida de resignación, vagando de ciudad en ciudad, intentando huir del peso de lo que hice. Pero la verdad, doctor Gutiérrez, es que no hay escapatoria. La maldición me persigue, a donde sea que vaya. Ignacio hizo una pausa, sus dedos largos y huesudos tamborileando nerviosamente en el brazo del sillón. Cada vez que me vi forzado a drenar la vitalidad de alguien, sentía que algo dentro de mí moría un poco más. El horror de ver cómo la vida se escapaba de los ojos de una persona mientras yo continuaba me hacía odiarme profundamente. Pero la necesidad de sobrevivir era más fuerte, siempre lo fue. Lo observé mientras se frotaba las sienes con manos temblorosas, como si intentara aliviar un dolor que no era solo físico, sino también espiritual. Vi imperios caer, doctor Gutiérrez, continuó, su voz asumiendo un tono más sombrío. Vi morir a personas que amé, una tras otra, mientras yo permanecía. Y todo lo que quedó, después de todo lo que viví, fue la culpa, una culpa que me corroe, que me consume cada día. Los ojos de Ignacio estaban fijos en el suelo, como si la memoria de todas esas pérdidas lo aplastara. Intenté acabar con esto innumerables veces, confesó,
y por un breve momento la vulnerabilidad en su voz era casi insoportable de escuchar. Pero la maldición es implacable, mi cuerpo se regenera, cada herida cicatriza y cada vez el peso solo aumenta. Levantó los ojos hacia mí y vi en ellos una profundidad de tristeza que nunca había presenciado en otro ser humano. Por eso no puedo permitir que nadie se acerque, continuó, su voz ahora poco más que un susurro, porque cualquier lazo emocional que cree se convierte en un riesgo, una potencial víctima. Y yo no puedo soportar ver eso suceder de nuevo. Ignacio respiró hondo, como si el aire fuera pesado, cada respiración un esfuerzo consciente. La maldición me obliga a vivir en las sombras, dijo, con una amargura que parecía envenenar el ambiente a nuestro alrededor. Siempre aislado, siempre distante, sin poder jamás vislumbrar la redención. Todo lo que me queda es la oscuridad, una existencia vacía, lejos de la luz, lejos de cualquier esperanza. Con el paso de los días quedó claro que Ignacio estaba empezando a mostrar signos de un deterioro físico que desafía cualquier explicación médica. Sus manos, que ya temblaban levemente desde su llegada, ahora parecían temblar incesantemente, como si apenas pudiera controlarlas. Era doloroso ver cómo cada movimiento se volvía un esfuerzo titánico, como si algo estuviera absorbiendo su energía vital. La palidez de su piel, que antes podría atribuirse a la edad o a la falta de exposición al sol, ahora asumía un tono casi fantasmal. Era como si la vida estuviera abandonando lentamente su cuerpo. La piel, fina y translúcida, se estiraba sobre sus huesos, revelando las venas azuladas que se serpenteaban debajo de ella. Cuando levantaba el brazo, la piel parecía a punto de rasgarse, tan frágil como el papel. Lo más perturbador, sin embargo, era lo que sucedía con sus ojos. Aquellos ojos que, incluso en medio de su dolor, aún mantenían un brillo de vitalidad, ahora comenzaban a perder su luz. El azul profundo de sus iris estaba desapareciendo, dando lugar a un gris opaco, como si el fuego de su alma se estuviera apagando, devorado por una oscuridad implacable. «Está sucediendo», murmuró Ignacio una mañana, su voz cargada de una resignación fría. Estaba a su lado, observando con creciente aprensión los cambios en su cuerpo. Levantó los ojos hacia mí y por primera vez vi en ellos un miedo real, una desesperación casi palpable. La maldición se está volviendo contra mí. Me quedé en silencio, permitiéndole continuar, temiendo interrumpir la catarsis que parecía desarrollarse frente a mí. Sabe que estoy intentando escapar, que busco ayuda. Está drenando mi energía, castigándome, confesó, sus labios temblando junto con sus manos. Cada palabra era un esfuerzo, y podía sentir el peso de su convicción. Había llamado a los equipos médicos para examinar a Ignacio, pero todas las pruebas realizadas resultaron inconclusas. La ciencia, con todo su poder, parecía impotente ante lo que estaba sucediendo. Médicos perplejos sugirieron exámenes adicionales, pero Ignacio se negó. No creía que ninguna intervención médica pudiera ayudarlo. Para él, lo que estaba ocurriendo no era algo que se curara con medicamentos o tratamientos. «No tiene sentido, doctor Gutiérrez», me dijo una noche, su voz apenas un susurro. «Esto es más profundo que cualquier enfermedad física. La maldición me está matando por dentro, devorando mi vitalidad, como una venganza por intentar romper el ciclo». Se negaba a comer, sus ojos vacíos fijos en la comida que le traían, como si el simple acto de alimentarse fuera inútil ante lo que enfrentaba. «No permitirá que continúe», decía, apartando el plato con una mano temblorosa. «Cada bocado que trago solo hace que se agarre más fuerte a mi alma». Lo observaba impotente mientras Ignacio se consumía día tras día, el otrora inmortal siendo lentamente devorado por algo que no podía derrotar. Ignacio estaba al borde de la muerte, su cuerpo tan frágil que parecía a punto de desintegrarse en cualquier momento. El aire en su habitación estaba pesado, cargado de una sensación de desesperación palpable, casi sofocante. Cuando fui llamado,
Una sensación de urgencia me invadió. Sabía, de alguna manera, que ese sería nuestro último encuentro. Al entrar en la habitación, la visión que me recibió fue devastadora. Ignacio estaba tendido en la cama, la piel estirada sobre los huesos como un pergamino envejecido. Sus ojos, que alguna vez habían albergado siglos de conocimiento, ahora eran solo sombras opacas, perdiendo el color y la vida. Su respiración era superficial, casi imperceptible, como si la misma fuerza vital se estuviera escapando lentamente. Lo único que permanecía intacto en él era el terrible peso del secreto que cargaba. Doctor, Gutiérrez me llamó. Su voz no era más que un susurro rasgado, tan débil que tuve que inclinarme para escucharlo. La simple mención de mi nombre llevaba una gravedad que hizo que mi corazón se acelerara. Me acerqué a la cama, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, como si la misma habitación estuviera impregnada de una presencia invisible y maligna. Estoy aquí, Ignacio, respondí, intentando mantener mi voz firme, a pesar del frío que comenzaba a extenderse por mi cuerpo. Cerró los ojos por un breve momento, como si reunir fuerzas para lo que estaba a punto de decir fuera un esfuerzo monumental. Cuando volvió a hablar, sus palabras eran casi inaudibles, pero cada una de ellas cargaba un peso insoportable. La maldición nunca termina con la muerte. Ignacio hizo una pausa, respirando con dificultad. Siempre encuentra un nuevo huésped, alguien cercano, alguien que haya escuchado mi historia. La habitación pareció encogerse a mi alrededor, las paredes acercándose mientras la realidad de sus palabras se asentaba en mi mente. Un frío helado recorrió mi espalda y por un instante me sentí desconectado del mundo, como si la revelación de Ignacio hubiera rasgado el velo de la realidad. Ignacio, ¿qué estás diciendo? Mi voz salió más baja de lo que pretendía, casi un susurro. Abrió los ojos de nuevo, pero ahora ya no había nada humano en ellos, solo la oscuridad de un destino inevitable. Alguien aquí, en la clínica, ya está marcado, continuó. Cada palabra era un esfuerzo que parecía drenar lo poco que quedaba de su vida. Cuando yo me vaya, la maldición elegirá su nuevo portador. Intenté procesar lo que decía, pero mi mente luchaba por rechazar esa idea horrible. No puede ser. Debe haber algo que podamos hacer, murmuré, más para mí mismo que para él. Pero Ignacio solo negó con la cabeza, una resignación silenciosa en su mirada. No hay escape, susurró, su cuerpo temblando levemente. Siempre encuentra un nuevo hogar. Esa madrugada, Ignacio finalmente sucumbió. Estaba al lado de su cama, observando impotente mientras la vida se escapaba de su cuerpo, transformándolo en algo que parecía tener siglos de antigüedad. Su piel, antes solo pálida, ahora era gris y arrugada, como si el tiempo hubiera cobrado su precio de repente. Cuando dio su último suspiro, un silencio opresivo llenó la habitación, como si la misma muerte estuviera presente, observando. El personal de la clínica estaba en shock. Nadie podía explicar cómo un hombre que, aunque frágil, parecía relativamente saludable, había envejecido y muerto de manera tan rápida e inexplicable. Médicos y enfermeros murmuraban entre ellos, intentando encontrar una explicación racional, pero yo sabía que no había una respuesta científica para lo que había sucedido.